Pues vamos con Eugenia Domènech, que además de estar ligada durante muchos años a PAT, de hecho fue presidenta y también fue directora de PAT de 2009 a 2015, presidenta de 2004 a 2009 y fue directora del Servei Català del Trànsit entre 2015 y 2017. Eugenia, cuando quieras. Gracias. Gracias. Bueno, primero, hola a todos. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí. Este libro, cuando bueno, a mí me explicaron la idea de que se iba a hacer un libro de los 50 años de PAT, no solamente me hizo ilusión, sino que pensé que era una excelente idea. Y en este momento quiero tener también un recuerdo muy cariñoso y a José Vinaroz, que se ha mencionado varias veces, pero realmente estamos aquí gracias a él. Él fue la persona que pensó en la necesidad de crear una asociación como esta. Fue la persona, además, que hablaba de manera continua y permanentemente en que estábamos obligados a actuar. Él decía que si conocíamos que había una situación, si sabíamos que había un problema, y en concreto en el tema de los siniestros de tráfico había mucho dolor, muchas personas que fallecían, muchas familias que sufrían, había que actuar. Y bueno, es una pena que no haya podido ver el libro porque realmente estaba ilusionada y lo primero que quería hacer es un recuerdo cariñoso a él. Y quiero felicitar por estos ahora ya 52 años que tiene PAT y que son años que ha habido una dedicación y ayuda a las víctimas, son años que ha habido un compromiso con la seguridad vial, son años en los que ha habido una generosidad con la sociedad por parte de la asociación y de los miembros de la misma, y que realmente hay historias que contar, lo dice el libro, una historia que contar, con muchos capítulos, y en muchos de estos capítulos PAT ha sido una parte activa, muy activa de los mismos. Yo, como ha dicho Mónica, tengo el honor, porque para mí lo ha sido, el honor de haber formado parte de PAT durante muchos años y haber llegado incluso a ser su presidenta, y por lo tanto conozco las dificultades, los debates, los problemas, pero también las alegrías muchas veces en avances, a veces muy pequeñitos, pero que para nosotros, para los miembros de PAT, eran importantes cuando se aceptaba alguna de las propuestas que pensábamos que era necesaria para mejorar la seguridad vial. También los tropiezos, que han habido muchos, pero bueno, en toda historia y más aún tan larga y en toda trayectoria de compromiso con unas ideas, pues siempre hay luces y sombras, hay avances y hay retrocesos, hay éxitos y hay fracasos. Pero lo que sí que sin duda ha habido es un empeño por mejorar las cosas, que siempre y sigue habiendo en PAT y en los miembros que forman parte de la misma. Hay que ser breve y por lo tanto voy a ser muy breve, pero sí que quiero decir que la seguridad vial creo que es un tema de valores y es un tema también de prioridades. ¿Qué valores tenemos y qué prioridades les damos también en nuestra vida particular, profesional, de relación social? Los valores son muy importantes y algo tan simple en seguridad vial como el que no aceptemos que por el mero hecho de movernos haya personas que sufren lesiones, incluso que fallecen, y que además en muchas ocasiones es causado por otras personas por su comportamiento conduciendo, por cómo conducen. Si no aceptamos eso, yo creo que ya hemos dado un paso muy importante, y eso es uno de los aspectos que no solamente desde PAT, sino yo también a nivel personal, creo que es muy importante que incorporemos y que, sabiendo eso, pues como antes decía, actuemos. El valor de la vida y el valor al respeto, a la prioridad que se debe dar a las personas, y algo que parecerá anticuado o que a lo mejor suena raro, pero yo creo que es importante, el amor al prójimo y el respeto a nosotros mismos. Si eso lo incorporamos en lo que hacemos en seguridad vial, en nuestro comportamiento, en nuestra conducción, en cómo nos movemos, en la movilidad en definitiva, creo que tenemos mucho avanzado. Bueno, quería decir más cosas, pero solamente quiero decir que el futuro creo yo que está precisamente en esto. PAT ha formado parte de la historia y seguramente formará parte del futuro. Y todas las personas que han estado, que siguen estando y que le ponen el empeño y a la vez el acierto en lo que se hace, pues seguramente continuar. Y por eso yo quiero animar y felicitar, desde luego, a todos los que han sido
parte de PAT, todos los que lo son, todos los que han colaborado y en este momento y en concreto dar muchos ánimos y muchas felicidades a quien es ahora presidente, Vicente, a quien es ahora directora, que además de conocimiento yo creo que aporta una humanidad y una sensibilidad que es muy importante en seguridad vial, porque hay que humanizar la seguridad vial. La tecnología nos va a ayudar, de hecho la tecnología desde el punto de vista de ayudar a las personas es fundamental, pero la humanidad, el pensar en las personas yo creo que es lo que nos puede dar ese cambio cultural que necesitamos en la seguridad vial, un cambio social en el que nos movamos con respeto, con amor y causando o provocando felicidad en las personas y no daño y malestar. Y bueno, muchas gracias, felicidades. Y yo desde luego sigo comprometida con la seguridad vial y he estado muchos años en PAT y luego tuve el gran privilegio y honor de que Jordi Jané, conseller d'Interior, contara conmigo para ser directora del Servei Català de Trànsit y por lo tanto vi también el aspecto de la administración, de cómo se ve desde la administración y pues aún quiero destacar y valorar la imprescindible labor que hacen las asociaciones, como un poco la conciencia, el estar encima, el estar solicitando, pidiendo, haciendo que no se olvide desde el punto de vista de lo público y lo político, que a veces hay, bueno, hay problemas, hay aspectos que te derivan y el que asociaciones como PAT y otras trabajen y en muchas ocasiones se unan y hagan fuerza común para aquello que se cree que es razonable y que yo creo que razones no faltan, pero que además haciendo fuerza común es más fácil conseguirlo, pues es importante y espero que siga. Bueno, quería mucho más que decir, pero Mónica me está mirando y yo creo que tengo que acabar. Bueno, pues sé que son muchas felicidades, cosas. Sí, muchas felicidades, mucho que decir. Por eso, muchas felicidades y gracias por contar también conmigo para poder hacer una pequeña intervención hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Eugenia, por la intervención y por los años de dedicación desde una parte y la otra, desde la asociación y desde el Servei Català del Trànsit. Hablaba Eugenia.